¿Qué tal, piratas y primates de los 7 mares de cerveza? Mi nombre es Bastardo y si tú eres un ser humano, mátate. Ojo al parche y empezamos con esta video reseña sobre un cómic fascinante titulado Los Niños Salvajes. Los Niños Salvajes fue un cómic de la editorial Image, publicado en el 2015, o sea, no hace tanto, ¿no? O sea, hace un añito apenas. Y el guión está a cargo de Al Scott, del cual ya hablaré posteriormente, y la ilustración a cargo de Riley, por acá lo tengo apuntado, Riley Rossmo. Estoy con pijama, así que discúlpenme la presentación y todo lo demás, pero me levanté y tuve ganas de hacer un vídeo. Así que, ¿por qué no? Bueno, básicamente comencemos a hablar acerca del cómic. Como podemos ver, el cómic empieza con una cita bastante iluminadora de un filósofo contracultural bastante desconocido dentro de la academia, pero eso es precisamente lo interesante. Empezamos con esta cita del amigo Hacking Bay. ¿Por qué? ¿Por qué los niños salvajes citan a Hacking Bay? Bueno, básicamente porque le deben gran parte de su inspiración. De hecho, Hacking Bay tiene un libro que por aquí tenía, ¿sí? Una edición tengo, que es Caos, los pasquines del anarquismo ontológico, en el cual uno de los capítulos se titula precisamente Los Niños Salvajes y habla acerca de una generación de personas descondicionadas que abrazan el caos en vez de huir de él, ¿no? Y que precisamente son el modelo a seguir de cualquier anarquista ontológico. Entonces se extrae, pues, al parecer, este título de Los Niños Salvajes del capítulo en particular del autor Hacking Bay, del cual citamos justamente un fragmento, ¿no? Los niños, traicionados por sus agudos sentidos, que les hacen ver un hechizo brillante de placer hermoso, reflejan algo feraz y obsceno en la naturaleza de la realidad misma. Son anarquistas ontológicos, naturales, ángeles del caos. Sus gestos y olores corporales transmiten a quienes los rodean la selva de la presencia, un bosque de presencia que incluye serpientes, armas ninja, tortugas, chamanismo futurista, mucha confusión, orina, fantasmas, luz solar, masturbación, nidos y huevos de pájaro que agreden jubilosamente a los adultos de esos planos inferiores que se sienten impotentes al englobar epifanías destructivas y creación en forma de travesuras que, si bien son frágiles, no son lo bastante afiladas para rebanar un rayo de luna. Aún así, los habitantes de estas dimensiones inferiores y de poca monta creen sinceramente que controlan el destino de los niños salvajes. Una cita maravillosa, dicho sea de paso, que también es súper bonita. De hecho, Hacking Bay, yo lo considero estos casos emblemáticos en el cual un filósofo hace filosofía pero al mismo tiempo hace poesía, ¿no? Es algo que también me gusta ver en Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche evidentemente tiene un lenguaje bastante poético por momentos y no deja de ser filosófico, ¿no? Esta conjunción entre la literatura y la filosofía, ¿no? Que solamente puede quedar clara cuando tienes a una persona que domina ambos registros. Bueno, empezamos con esa cita. Bastante recomendable el libro de Hacking Bay, dicho sea de paso. Si pueden leerlo, léanlo. Y empezamos con el cómic. Con este precioso cómic, Los Niños Salvajes, precisamente que vemos en pantalla. Un arte inicial bastante minimalista que nos presenta la obra. Básicamente esto, más o menos así se ven las ilustraciones. Y empezamos con el análisis, amigos, que es a lo que hemos venido. Este cómic parte de la premisa de que los niños salvajes, es decir, estos niños o estos jóvenes con ánimo anarquista, radical, tienen algo que enseñar a sus propios maestros, es decir, a los adultos
o podríamos entenderlo al ciudadano promedio, por decirlo de alguna forma, porque eso es una metáfora, evidentemente, ¿no? No necesariamente estamos hablando de niños, sino necesariamente estamos hablando de maestros y de adultos, estamos hablando en otro registro de personas un poco más libres, un poco más extrañas, un poco más marginales, que han vivido siempre al margen, que dicen de un momento a otro, oye, tenemos algo que enseñarle a esta gente que siempre quiere enseñarnos a nosotros, que siempre quiere darnos las reglas y decirnos por dónde va la cosa y por dónde no, etcétera, ¿no? Entonces, para ambientar esto, se representa un salón de clases, y justamente esta escena es muy importante, en la cual se cuestiona la información y la preparación del propio maestro, ¿no? Aquí tenemos al alumnado diciendo tranquila que lo repito, ¿no? Henry Ford era un nazi y General Electric apoyaba a los fascistas. No me extrañaría que Disney también hubiera puesto dinero. Entonces, más o menos como que cuestionas estos saberes y estos personajes que te presentan en el colegio. Entonces, como, bueno, de pronto y estamos ensalzando a criminales, ¿no? Entonces, hay un cuestionamiento inicial de esto, ¿no? Bueno, luego pasamos a esta escena que también me parece... Bueno, esta escena es básicamente la que describe... a ver, voy a editar esto un ratito. Es la escena que describe más o menos lo que va a pasar, ¿no? En todo el cómic. Dice básicamente que ha habido un alzamiento, que no es una revolución, sino es un alzamiento. Es algo muy interesante, porque la gente suele confundir el término, por ejemplo, insurrección o alzamiento con revolución. La revolución suele tener a veces un plan, es un poco más planificado, es un poco más estático y es un poco más duradero. En cambio, las revueltas o los alzamientos son espontáneos y son más sinceros, por decirlo de alguna forma, porque no tienen un plan determinado ni intereses detrás, y al no ser algo tan grande, necesariamente no hay grupos de poder también interesados, ¿no? Que es lo que suele pasar con estos rollos de revolución social, ¿no? Entonces comienzan aclarando que no es una revolución, es un alzamiento, y que han tomado el instituto, lo han tomado, así como se tomaría una universidad, han tomado su propio instituto de estudios. Y no solamente eso, sino que lo están televisando para que todo el mundo lo vea. Cosa curiosa. Están en vivo, ¿no? Entonces tienen secuestrados, entre comillas, porque en realidad tienen secuestrados unos maestros. Pero en realidad no los tienen secuestrados. Le dicen, ustedes pueden irse cuando quieran. Entonces, si me voy, me disparas. No te disparamos, ¿no? O sea, simplemente quieren, como dicen por aquí, quieren enseñarles lo que ellos saben. Y nada más. Y las armas no tienen fuego. Una serie de cosas que en realidad son bastante curiosas, ¿no? No lo están tomando por la fuerza, nada, ¿no? Y de hecho dicen, ¿no? El mensaje, no, el medio es el mensaje. Es decir, lo importante acá está en cómo nosotros queremos enseñarles, y nosotros no queremos obligar a nadie a aprender, y queremos hacerlo en conjunto, ¿no? Entonces el medio, o sea, la forma de enseñar es el mensaje, porque justamente también hay acá un apetito de reflexionar acerca también de la pedagogía, ¿no? Que la pedagogía te obliga a ir a clases y todo lo demás. Bueno, ellos no. Ellos están un poco más libres, ¿no? Entonces dice, no los retiene contra su voluntad, básicamente. Ese es un punto interesante de analizar. El segundo punto interesante de analizar es este, y no voy a pasar tantas imágenes, evidentemente, para no spoilearlos. Simplemente voy a tocar los puntos principales, para que no se espanten de esto. El otro punto principal es que se analiza que hay muchas realidades al unísono, y todas son igual de verdaderas. ¿Cómo es esto? Bueno, que hay muchas formas de percibir la realidad, y por lo tanto hay muchas realidades. Nosotros vivimos en una de las realidades. No sé si han visto estos cómics de Marvel, de DC, que explotan esto de los mundos paralelos, de las tierras paralelas. Bueno, básicamente eso.
todos son reales, pero vivimos en uno de ellos, en un universo paralelo, en un universo determinado. Pero todos son reales y hay que reconocer esas realidades como tales, no crear falsas dicotomías de verdadero y falso, ¿no? Les dan un poco de LSD, entre comillas, porque ya verán por qué digo entre comillas que le dan LSD, porque en realidad, bueno, tienen que leerlo. Y así le van enseñando un sinnúmero de cosas bastante interesantes. De hecho, hay muchas referencias a otros cómics, por ejemplo, hay referencias al cómic Los Invisibles, del guionista escocés Grant Morrison, hay referencias a algún escritor cyberpunk, hay referencias a películas, por ejemplo, acá referencian a Donnie Darko, la película de Donnie Darko, que si no la han visto, por favor, ¿qué están esperando, no? O sea, tienen que verla. Justamente en esta parte también analiza una visión bastante interesante del espacio-tiempo, como en realidad vemos que el personaje se desdobla, entonces básicamente es que bajo cierta percepción alterada de conciencia, bueno, percepción alterada, podemos percibir el tiempo, podemos ver el paso de este cuerpo en el tiempo. Entonces primero estuvo aquí en esta esquina, luego se desplazó para allá, pero ves todos los instantes de movimiento al mismo tiempo, lo que genera una especie de humano oruga moviéndose, ¿no? Eso precisamente es el ser, eso es el ser moviéndose, somos una oruga temporal, ¿no? Solamente que a veces solamente vemos un estadio de tiempo, pero en realidad el pasado y el presente y el futuro están sucediendo al mismo tiempo en este tipo de oruga de movimiento, ¿no? Que es formada por los fotogramas de esta persona, ¿no? Bueno, volver a hacer hincapié que no se preocupen por el spoiler, porque muy probablemente sientan que el cómic es bastante confuso. De hecho, a ciencia cierta parece un cómic más o menos normal, pero en realidad no. Necesitas tener muchas referencias necesitas haber leído muchas cosas que se referencian en el cómic para captar más o menos. Entonces por eso es importante primero que escuchen más o menos alguna interpretación para que luego no se pierdan cuando estén leyendo este cómic. Y además es bien corto, pero se pueden perder bastante. Lo cual no es malo también perderse, amigos. El caos es hermoso. Bueno, hay referencias al cómic. De hecho hay algo muy interesante que se rompe esa pared en la cual están los personajes del cómic y está la realidad. Entonces ellos dicen, ¿no? Estamos en un cómic, no metas tantas referencias de otros autores. Entonces saben que están en un cómic y no solamente saben que están en un cómic, sino que dicen, bueno, esta realidad del cómic es tan real como la que está fuera del cómic, ¿no? Entonces sí, bueno, llega la policía, que vendría a ser, y eso es bastante curioso, la policía de la mente, porque dicen, ¿no? Bueno, hay unos niños leyendo ese cómic, o sea que somos nosotros, y llega la policía de la mente, que en realidad está en todas partes, ¿no? Entonces, básicamente ese es el cómic, les recomiendo su lectura. Acá tenemos a los dos encargados de esta preciosura, incluso abajo a la persona que se encargó del entintado. Él es Al Scott, y es muy gracioso cómo se presenta, ¿no? Al Scott dice, es posible que Al Scott solo sea un producto de tu imaginación, pero también se siente... Joder, pero no se nota mucho, a ver, voy a aumentarlo. Pero también se siente real de vez en cuando. Aporta palabras, relatos, experiencias a cómics, películas, juegos y de todo. Y ahí te ponen su página web. Y bueno, después Riley Rossmo, que es el ilustrador, nacido en Canadá, que ha trabajado en proyectos de creación propia tales como Proof, Cowboy Ninja Viking, Green Wake, bueno, Red Blood, en fin. Y Gregory Wright, que es la persona encargada pues del entintado, ¿no? Gregory Wright, que ha recibido diversos premios por su labor como colorista, guionista y editor para Marvel Comics, DC, Image, Dark Horse y Disney. Joder, ha estado por todas partes este amigo, así que también hay que seguir su trabajo. Más que nada eso, salud, amigos. Si no tienen cerveza cerca, cómprenla, coño. Me parece que hago cherry de cerveza, pero en realidad no. Si quieren, róbenlo, no mentira.
Nos vemos hasta una nueva ocasión y ya saben, ¿cómo era esto? Se me olvidó mi propio ending. Bueno, joder, siembren un árbol, lean un libro y... A ver, el consejo de hoy y no vayan a fiestas con mucha gente porque la gente apesta, ¿vale? Es algo que aprendí en mi propia experiencia. Odien a los seres humanos. Adiós.